El siguiente podcast es un proyecto vinculado al programa PAPIME de la UNAM y producido por el Taller de Estudios sobre Medio Oriente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En 2001, los atentados del 11 de septiembre ofrecieron una oportunidad perfecta a la administración de George W. Bush para reconfigurar el decadente rol de los Estados Unidos en el mundo, y más específicamente a lo largo de la región de Medio Oriente. The Global War on Terrorism, o Guerra contra el Terrorismo, se convirtió en una de las narrativas de poder más agresivas y persistentes de la era contemporánea, cuya retórica de seguridad encubrió crudas lógicas de intervención, dominación y reordenamiento geopolítico que dejó heridas profundas y en muchos casos devastadoras tanto para los estados árabes como también para la comunidad musulmana, la cual ha sido víctima de estigmas islamofóbicos que criminalizan a las personas que la conforman. Mi nombre es Jimena Rodríguez y David Vázquez, host de su podcast Las Relaciones Internacionales en Medio Oriente. Les damos la bienvenida al 25º episodio titulado La Doctrina Bush y el Gran Medio Oriente Ampliado. ¿Qué fue la Doctrina Bush? ¿Cuál fue su impacto para el Medio Oriente y para la política internacional de inicios del siglo XXI? ¿En qué consiste el término de Gran Medio Oriente Ampliado y cuáles fueron los resultados de la aplicación de la Doctrina Bush para el Gran Medio Oriente Ampliado, en específico para Afganistán e Irak? Para responder esto, hoy nos acompaña Adán Rodríguez, maestro en Relaciones Internacionales con especialización en Geopolítica y Seguridad Internacional, Rusia y el entorno post-soviético y el Medio Oriente. Bienvenido, maestro. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buenos días, muy bien, me encuentro muy bien y agradezco mucho la invitación que me hiciste a través del doctor Jaime Isla y del doctor Moisés Garduño para participar en este podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Quisiéramos comenzar preguntándole, ¿en qué consistió la Doctrina Bush? ¿Qué era la Doctrina Bush y cuál fue su impacto para nuestra región de estudio y para la política internacional de inicios del siglo XXI? La doctrina Bush tiene que ver con lo que se va a conocer como la guerra preventiva y tiene como inicio el 11 de septiembre del año 2001 cuando se dan los ataques a las Torres Gemelas y entonces Estados Unidos a través del presidente George W. Bush inicia una doctrina basada en la utilización de la fuerza como un mecanismo para hacer frente a lo que Estados Unidos consideraba como sospechosos o sospechas de que pudieran atentar contra los intereses de los Estados Unidos bajo la figura de su derecho a la autodefensa y de esta manera combatir a lo que en ese momento Estados Unidos consideraba como estados que patrocinaban el terrorismo o que también desarrollaban armas de destrucción masiva. Hay que recordar que bajo esa idea de la guerra preventiva y de la lucha contra el terrorismo global, Estados Unidos enmarca en el año 2002 lo que se va a conocer como el eje del mal, en el que incluye a países como Irak, Irán y Corea del Norte, bajo la idea de que eran países que promovían el terrorismo, pero también el desarrollo de armas de destrucción masiva. Y bueno, eso es parte de esta doctrina Bush, pero no es ahí donde se empieza a aplicar, sino la primera intervención militar estadounidense se va a dar en Afganistán después del 11 de septiembre, bajo la idea de que los talibán daban apoyo a Al-Qaeda y a Osama Bin Laden, y bajo esta idea de proteger los intereses estadounidenses es que empiezan a combatir el terrorismo, pero por otro lado también hay que ver el contexto político o geopolítico de esa época, en donde Estados Unidos también buscaba expandir su influencia en el Medio Oriente a través de una reconfiguración política, es decir, lo que promovía, por ejemplo, Condoleezza Rice a través de la democratización del Medio Oriente, pero también para asegurarse los recursos energéticos de la región. Es por ello que esta doctrina va a ser la base para poder hacer intervenciones que permitan a Estados Unidos, por ejemplo, garantizarse los recursos energéticos de países como Irak o en el caso de Afganistán, aunque no tiene mucho petróleo, sí sus recursos minerales como por ejemplo el uranio o el cobre. Es por eso que va a ser muy importante esta doctrina Bush y eso nos va a permitir desarrollar, o más bien a Estados Unidos desarrollar, el concepto del Gran Medio Oriente Ampliado.
Pero bueno, esto va a tener repercusiones muy importantes en la geopolítica internacional y sobre todo en la estabilidad del Medio Oriente. Eso es la doctrina Bush en este sentido. Ahora, usted nos habla del Gran Medio Oriente ampliado. ¿En qué consiste este término y cuáles fueron sus implicaciones geopolíticas? Para empezar, hay que recordar que el Medio Oriente como tal pues no tiene una definición clara ni exacta. Para algunos autores lo denominan, por ejemplo, el MENA, que es el Medio Oriente y el norte de África. A otros consideran a la región como solamente el Levante, el Creciente Fértil, el Mashreq, el Magreb. Y el término de Gran Medio Oriente ampliado tiene que ver con la idea geopolítica estadounidense de no solamente considerar a la región como esta parte de la península arábiga, el Levante, Irán, Turquía o el norte de África, sino también incluir en esa zona a los países postsoviéticos de dos regiones. En primer lugar, el Cáucaso Sur, que se independiza de la Unión Soviética en 1991, al igual que el Asia Central. ¿Por qué esas dos regiones Estados Unidos las va a considerar como parte del Medio Oriente? Debido a los recursos energéticos que va a haber en la zona. Hay que recordar aquí que el Mar Caspio es considerado la segunda cuenca con mayores reservas de gas y de petróleo, y que al menos 4 o 5 países de la región tienen importantes recursos energéticos. Por ejemplo, ahí vemos el caso de Kazajistán, el caso de Turkmenistán, el caso de Uzbekistán, Azerbaiyán, que también vive precisamente de estos recursos energéticos y que los extrae del Mar Caspio, donde además no solamente hay recursos de gas y petróleo, sino también recursos pesqueros, y bueno, se vuelve una región trascendental precisamente debido a su importancia energética. Entonces, te comentaba que bajo esta lógica, los recursos minerales y los recursos energéticos de la zona es lo que vuelve importante este concepto del Gran Medio Oriente ampliado. Y hay que ver en ese sentido que lo que Estados Unidos también hace es que involucra su presencia militar, expande al Comando Central de los Estados Unidos para no solamente custodiar y vigilar la región del Golfo Pérsico, el Cuerno de África, el Medio Oriente, sino también Asia Central y lo que va a ser el Cáucaso. Bueno, en ese sentido, por ejemplo, hay que recordar que durante la intervención de los Estados Unidos en Afganistán, país que también va a considerar parte de este Gran Medio Oriente ampliado, pues Estados Unidos logra establecer bases militares, por ejemplo, en Uzbekistán y en Kirguistán, como parte de esa estrategia de lucha contra el terrorismo global, y que lo que buscaba era que los países de Asia Central y del Cáucaso tuvieran una mayor influencia estadounidense y se alejaran de Rusia y también de China para poder consolidar la influencia geopolítica y la explotación de los recursos energéticos en esta zona. Hay que recordar, por ejemplo, que Estados Unidos y la Unión Europea van a ver, por ejemplo, a países como Turkmenistán o como Azerbaiyán como países que pueden ser alternativas a los energéticos rusos y construir gasoductos y oleoductos que llevaran estos energéticos hacia Europa, por ejemplo, el proyecto Transcaspiano. Eso es parte de este Gran Medio Oriente ampliado. ¿Cuáles fueron los resultados de la aplicación de la doctrina Bush para el Gran Medio Oriente ampliado, en específico para Afganistán e Irak? Creo que Estados Unidos, bajo esta doctrina Bush, trataba de hacer una reconfiguración geopolítica en el Medio Oriente, donde Estados Unidos pudiera mantener sus intereses energéticos y buscar una democratización de la región al estilo estadounidense. Pero el problema es que en realidad fue un fracaso la doctrina Bush y su guerra primero contra el terrorismo y su guerra preventiva, porque ambos conflictos, el que comenzó en Afganistán en 2001 y el que comienza en Irak en el año 2003, en realidad no logran los objetivos de Estados Unidos. Sí, por ejemplo, logran derrocar a los talibán en Afganistán, pero no logran en realidad, tras 20 años de intervención y de apoyo a distintos gobiernos, no logran en realidad
la democratización de los países, sino más bien la debilidad y el regreso de viejos enemigos. Por ejemplo, en el caso de Afganistán, lo que vamos a ver es que los gobiernos que llegan después, el último va a ser uno de los más débiles, en realidad no rompen con la vieja corrupción, más bien son viejos señores de la guerra que van a mantenerse en las instituciones políticas del país y que no representan a la sociedad afgana, y eso permite que los talibán vayan ganando influencia, vayan ganando poder y vayan ganando control territorial hasta el punto de que es Donald Trump en su primer periodo de gobierno quien decide negociar con los talibán la retirada de los Estados Unidos, una retirada que además es muy vergonzosa y que además deja de lado a la OTAN, a los aliados de los Estados Unidos, y que es visto como de los mayores fracasos y debilidades de los Estados Unidos en este conflicto armado. Pero por otro lado, por ejemplo, en el caso de Irak, también vamos a ver que es un fracaso la intervención de los Estados Unidos en dicho país. Lo único que logran es derrocar a Saddam Hussein, ponen un gobierno afín de confección chiita que no este sino los próximos van a generar una división sectaria del país que genera una confrontación entre los diferentes grupos religiosos, sobre todo entre chiitas y sunitas, que a la postre genera también el fortalecimiento del terrorismo islámico en Irak, al inicio con una resistencia que busca combatir la intervención estadounidense en el país y que después se va a transformar, como vamos a recordar, en 2010 en lo que va a ser el Estado Islámico. Entonces, en realidad, la intervención estadounidense no logra democratizar Irak, sino más bien logra dividirlo y logra entregar a este país, a Irán, precisamente a la influencia iraní. Y bueno, si bien algunas empresas estadounidenses van a lograr algunos contratos petroleros para explotar las reservas de Irak, porque hay que recordar que Irak en este sentido tiene el 8% de las reservas mundiales de petróleo, el 17% de las que se concentran en el Medio Oriente, y en realidad Irak tiene las quintas reservas mundiales de petróleo. En realidad Estados Unidos logra algunos convenios de explotación petrolera, pero no como quisiera, debido a la inestabilidad del país. Y bueno, ambas intervenciones de Estados Unidos en el Gran Medio Oriente ampliado en realidad no consiguen los intereses geopolíticos de los Estados Unidos. Más bien es visto como el declive hegemónico de Estados Unidos, porque van a ser considerados los nuevos Vietnam de Estados Unidos. A pesar de su fortaleza militar, no logra imponer su visión en la región y más bien comienza el florecimiento de otros actores, como decía hace un momento, Irán, que gana mucha influencia en el nuevo régimen político iraquí, o en el caso de Afganistán, que vimos la salida estrepitosa de Estados Unidos en 2021, lo que logran es entregar el país o que haya un acercamiento mayor de Afganistán, pero a China o a Rusia, no a los intereses de Estados Unidos. Por tanto, para mí, la doctrina Bush va a ser de intervencionismo y de mantener la fortaleza hegemónica de los Estados Unidos, pero a la lastre va a ser una muestra de debilidad hegemónica del país al no lograr, a pesar de su superioridad militar, poder controlar ambos países, sino más bien va a ser un problema para Estados Unidos y para la estabilidad regional. Maestro, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ha sido un placer poder escucharlo. Para cerrar con el episodio, ¿le gustaría recomendarnos algún texto bajo su autoría para que nuestra audiencia pueda leerlo y también conocerlo un poco más? Claro, muchas gracias. Pues yo les recomiendo una pequeña lectura que se encuentra en un libro desarrollado por el doctor Moisés Garduño sobre justicia social y sectarización, que se llama La estrategia de reposicionamiento geopolítico de Rusia en Medio Oriente tras la primavera árabe, potencia mediadora o búsqueda de la hegemonía regional. Ese es un texto en donde colaboré y donde hablo sobre la importancia de, sobre todo, Libia y Siria para Rusia. Muchas gracias, maestro. Incluiremos los datos del texto en la descripción del episodio. Le deseamos mucho éxito en sus proyectos actuales y nos vemos pronto. Muchas gracias. Como en nuestra temporada pasada, quisiéramos agradecer al público que nos escucha desde diferentes partes del país y del mundo. No sin antes invitarles a seguir las redes del Taller de Estudios sobre Medio Oriente. Y por supuesto, a continuar escuchando las discusiones en nuestros próximos episodios.
Cada reproducción nos ayuda a crecer como proyecto, así que no duden en compartir el podcast. Todo el equipo se los agradece inmensamente. Esperamos que vayan a disfrutar esta temporada y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio.